Estamos en el tiempo donde el Señor sigue hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, y sigue no solamente hablando, sino sigue formándonos. Y el Espíritu Santo sigue trabajando para nuestra transformación, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Por eso, ser adiestrados debemos de verlo más que un requisito. Es una necesidad estar siendo adiestrados. Como ustedes recordarán, la semana anterior comenzamos viendo acerca de los principios del reino, en el capítulo 6. Y estuvimos viendo, como una manera de refrescarlo, estuvimos viendo acerca de un reino, cómo está constituido. Recordarán ustedes que hablamos de que tiene un rey o un gobierno soberano, un pueblo el cual debe ser regido, y naturalmente las leyes y los principios por medio de los cuales se reina o se gobierna. Y entramos a meditar cada una de las leyes que el Señor establece como parte del reino de Dios, y vimos la ley contra el enojo injustificado, vimos la ley de la pureza interna, la ley de la honestidad y la integridad, la ley de no vengarse, la ley del perfecto amor, y vimos la ley de la motivación correcta. Recordarán ustedes que nos detuvimos un momento en cada una de ellas para que el Hijo de Dios, el ciudadano del reino, el discípulo de Cristo pueda tener claridad acerca de estas leyes. Porque si no, no sabría qué poner por obra. Sin embargo, vimos 6 y dejamos para esta enseñanza las otras 6. Recordemos que son leyes y principios del reino que necesariamente debemos, aparte de comprenderlos, aplicarlos correctamente. Vamos a continuar el día de hoy entonces con la ley de la mayordomía responsable. En Mateo capítulo 6 dice en el verso 19: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Como ciudadanos del reino, debemos de comprender que hemos nosotros cedido nuestros derechos voluntariamente al rey. Somos esclavos por amor. Por eso es importante entender que lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos le pertenece a Cristo. Somos mayordomos. Así es de que lo que nosotros poseemos debe estar en beneficio del rey y de su reino. Por eso dice claramente la Escritura: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nuestro tesoro es lo que más amamos, lo que más valoramos, lo más preciado para nosotros. Por eso vale la pena que meditemos y que examinemos nuestro corazón. Realmente, ¿dónde está nuestro tesoro? Por eso el Señor dijo claramente
No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en los cielos o en el cielo. Eso es algo que tenemos nosotros que aprender. Recordemos nosotros que Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. No significa que seamos aquí en la tierra irresponsables bajo una justificación de que vamos para el cielo y ya no nos interesa lo que sucede aquí en la tierra. No, esa es una irresponsabilidad. Si debe interesarnos lo que pasa acá, pero todo lo que tiene que ver con el propósito de Dios es vital para nosotros. La que sigue es la ley de las prioridades correctas. En el verso 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El énfasis acá está en las prioridades, la manera en que nosotros ordenamos nuestras prioridades. Dentro del reino de Dios debemos tener claro cuáles son las prioridades del reino, cuáles son las prioridades del rey que gobierna ese reino, de nuestro Señor. Por eso Jesús dijo claramente en Mateo 6:33, ¿recuerdan ustedes? Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese primeramente nos habla de prioridad. ¿Por qué las escrituras nos hablan acerca de, como vimos la semana anterior, pero esta mención es importante, acerca del primero y más grande mandamiento? Dijo Jesús, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es, dice, el primero y más grande. Es que debe ser ese una prioridad, ese mandamiento por sobre todos. No hay otro antes. Ese es el primero. Y también Jesús dijo: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también nos dijo que ahí se resumía toda la ley. Es importante entender que en el reino de Dios las prioridades deben de ser examinadas, nuestras prioridades. Llama mi atención al recordar el caso de Marta y María allá en Lucas capítulo 10. Veámoslo. Dice en Lucas capítulo 10, verso 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos claramente cómo dos hermanas, una llamada Marta y la otra María, las dos
querían tener a Jesús en la casa. Porque dice el verso 38, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta le recibió, naturalmente María. La diferencia es que Marta le recibe en la casa, pero ya estando adentro, hay una diferencia en las prioridades de cada una. Es María, dijo Jesús, ha escogido, la que escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Tenemos que entender como ciudadanos del reino que para Dios debemos estar siempre nosotros escogiendo la buena parte, la cual no será o no nos será quitada. Por eso cuando vimos estamos viendo esta ley acerca de las prioridades correctas, nos dice en Mateo 6, y me llama la atención porque el énfasis que hace aquí es: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Habla de aborrecer y amar. Marta demostró en este caso que ella amaba más lo que hacía. Ella amaba más estar en los quehaceres, amaba más estar cocinando, preparando la comida. Seguramente a Marta le gustaba mucho que le elogiaran lo que ella hacía. Marta, te quedó muy rico, muy sabroso, qué bien cocinas, qué bien preparas la mesa. Sin embargo, aunque eso ella lo hacía bien, sin embargo Jesús le dijo: solo una cosa es necesaria, Marta. Se estaba refiriendo a ese momento. El reino de Dios había llegado a su casa y Marta no lo entendió. Jesús el Señor estaba allí. Ella misma lo recibe, pero prefiere irse a preparar algo para comer que sentarse a escucharle a Él. Con servirle la comida, Marta no sería transformada. Pero María, no que fuera irresponsable, sino que entendió cuál era su prioridad. María no estaba cocinando en ese momento porque su prioridad era escuchar al Señor. Eso la transformaría a ella. Entendió María que primero era su transformación, antes que cualquier cosa. Por eso el énfasis tiene que ver con servir. Ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y, en este caso, dice, a las riquezas. Por eso, esta ley tiene que ver con las prioridades correctas. Yo te hablo hoy como ciudadano del reino de Dios. Que examines tu corazón acerca de tus prioridades, cómo están. Corrijamos eso para que escojamos la buena parte. Que el Señor siempre, cuando nos vea escogiendo de la manera en que Él quiere que nosotros escojamos, conforme a su corazón. La que sigue es la ley de la tolerancia hacia su hermano. Mateo capítulo 7 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido.
llama mucho la atención porque dice claramente acá, no juzguéis para que no seáis juzgados. En el mundo, la gente busca eso, hace eso, el estar juzgando, criticando a los demás, se deleitan en hablar mal de otras personas. Sin embargo, no debe ser así dentro del reino de Dios. Tampoco significa que dejemos pasar las faltas de los hermanos, pero debemos hacer lo que la Escritura nos dice. Tenemos que aprender a restaurar a otros con espíritu de mansedumbre. Tenemos que aprender a ayudar a otros en sus debilidades. Porque de esto se trata. No juzgar, no criticar, sino ayudarle. Seguramente el hermano tiene una falta, ha cometido una falta o tiene un faltante, pero te necesita a ti para poder alcanzar eso que le hace falta. Y no es criticando, no es juzgando o juzgándole cómo va a crecer. Va a crecer cuando le hagamos ver ese faltante, pero de la mano que le ayudamos para alcanzar eso que le falta. A eso se refiere esta ley que habla acerca de la tolerancia hacia nuestro hermano. Por eso dice en el verso 2 de Mateo 7, porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Qué importante entender que con el juicio con que juzguemos, nosotros también seremos juzgados. La número 10, la ley de la enseñanza, dice discernidora, dice acá en el libro. Muy bien. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, se habla de la ley de la enseñanza discernidora y entre paréntesis el principio que tiene que ver con las perlas y los cerdos. En el verso 6 dice, el capítulo 7 de Mateo siempre, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Muy bien, recordemos que las verdades que nosotros recibimos del reino, la revelación, se van formando en nuestra vida y nos someten a un proceso exactamente así como el de la perla que se va formando en el interior de la ostra. Necesita un tiempo para formarse. Sin embargo, es importante entender que esas verdades, esa revelación, tenemos que atesorarla, aprender a atesorarla, cuidarla en nuestro corazón. Y naturalmente saber a quién se las damos, a quién le compartimos de esas verdades. Debe ser con todos aquellos que de verdad quieran escucharlas. Por eso dice aquí, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Está hablando de aquellos que no quieren nada con el Señor y con su propósito, que más bien se burlarían, se mofarían de nosotros
No tenemos por qué nosotros insistir en darle las perlas a aquellos que no quieren escucharlas, estas verdades que no quieren recibirlas. Por eso dice, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Tenemos que aprender entonces a discernir a quién le damos estas verdades. No tratemos de dar estas verdades a aquellos que son inmaduros, a aquellos que no las entenderían. Aprendamos a discernir entonces. Esto no es para dárselo a quien sea. Estamos hablando de las verdades del reino. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el propósito de Dios. No estamos hablando de ir y predicar el evangelio a toda criatura, de ir y hacer los discípulos. No estamos hablando de presentar a Cristo. Estamos hablando de entregar todas estas verdades del reino. Recordemos que los misterios del reino son para aquellos que están verdaderamente comprometidos con Él. Vamos a la número 11. El principio de la oración. En el capítulo 7, verso 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Veamos cada una de estas partes que nos muestra la escritura acá. Pedid y se os dará. Esta es una expresión que tiene que ver con los hijos de Dios. Recordemos que tampoco se trata que porque podemos pedir, no desarrollamos una responsabilidad de hacer lo que nos corresponde. Tiene que ver con que tenemos esa libertad de pedir cuando nosotros lo necesitemos. Pedid y se os dará. Hasta ahora nada habéis pedido, dice la Escritura. Está hablando de aquellos que tienen claro el propósito de Dios. Debemos pedir como hijos. ¿Por qué digo que para aquellos que tienen claro el propósito de Dios? Porque también dice Santiago, pedís pero pedís mal. Pedís para vuestros propios deleites. Entonces por eso es importante tener claro el plan y el propósito de Dios, para que lo que nosotros pidamos tenga que ver con el fiel cumplimiento de ese propósito de Dios. Solo voy a poner un ejemplo para darnos a entender un poco más. Yo puedo pedir, por ejemplo, un carro, una casa. No es malo pedir eso. Sin embargo, con todo y carro o con todo y casa, yo puedo perder el propósito de Dios. No porque el carro o la casa era algo malo, sino va de la mano de lo que vimos con anterioridad. ¿Recuerdan nuestras prioridades? Lo que tenemos, hemos cedido nuestros derechos al Rey, al soberano, al Señor de este reino, de nuestra vida, por supuesto. Entonces, el pan es para los hijos. Sí debemos de pedir. Por eso dice pedid
y se os dará. Pidamos como hijos, porque entendemos las demandas del reino, porque entendemos nuestra necesidad en el establecimiento del reino, porque entendemos lo que necesitamos para cumplir a cabalidad el plan y el propósito de Dios. Pedid y se os dará. Dice, buscad y hallaréis. Esto va más allá de simplemente dar a conocer nuestras peticiones a Dios. Dice, buscad y hallaréis. Tiene que ver con pedir, pues pedid y se os dará. Pero también va a tener que ver con buscar para que yo halle. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos, pero busquemos de la manera correcta. No nos está buscando, no nos está mandando, perdón, a buscar donde caiga, donde se me ocurra. Nos está llevando siempre a la persona de Cristo. Buscad y hallaréis. Recordemos que Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Hay un par de textos que vale la pena verlos, porque aparte que están en el libro, nos van a enseñar muchísimo a nosotros. En Jeremías capítulo 29. Dice así, Jeremías 29 y verso 13. En el verso 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A Dios hay que buscarle. Necesitamos buscar a Dios. Y Él ya dijo, y me buscaréis y me hallaréis. Pero dijo, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Recuerden el primero y más grande mandamiento. Me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscaréis porque me amas por sobre todas las cosas. Me buscarán porque me aman por sobre todas las cosas. Hay un texto más que encontramos aquí que es en Salmo capítulo 27. Salmo 27. Veamos lo que dice en el verso 8. Dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Habla de buscar el rostro de Dios, de una intimidad con Dios real. Por eso buscad y hallaréis. Tiene que ver con buscar al Señor, buscar a Dios por sobre todas las cosas. El que me buscaréis, dijo el Señor, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Llamad y se os abrirá. Lo tercero, ¿recuerdan? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y ahora llamad y se os abrirá. Cuando habla de llamad y se os abrirá, no está hablando de golpear la puerta de una manera insistente, de una manera alocada hasta que le abran. No, naturalmente está hablando de un nivel de madurez acerca de las cosas espirituales.
para que esto sea más intenso en nuestra vida, llamad y se os abrirá. Recuerden que el Señor llama las cosas que no son como si fuesen. Pero Él nos enseña a nosotros a llamar correctamente. Llamemos correctamente para que se abra la puerta. No podemos llamar para que se abra cualquier puerta. Por eso dice, llamad y se os abrirá. La gente del reino, los ciudadanos del reino, saben tocar la puerta para que se abra. No tocan cualquier puerta, dice, vamos a ver cualquiera, la que se abra es la de Dios. Y van y tocan un montón de puertas. No, por eso va de la mano, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor quiere responder a los suyos, pero si aplicamos correctamente lo que Él ya dijo en su palabra. Número 12, el principio del fundamento sólido, allá en el capítulo 7, muy conocido por nosotros estos versículos, pero vamos a verlos. Verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Este principio nos habla de aspectos fundamentales, como lo son el oír. Dice, cualquiera que me oye estas palabras. Pero no se trata solamente de oír, sino se trata de hacer. Son aspectos fundamentales en el reino. Naturalmente, para poder hacer hay que oír. Pero tenemos que entender que luego de oír, necesariamente debemos hacer. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Naturalmente, los principios del reino, la palabra del reino, debemos de recibirla y recibirla correctamente. No solo oír por oír, debemos de recibirla en nuestro corazón. Con sencillez, permitir que esa palabra sea implantada en nuestro corazón. Pero la comparación es esta. Cualquiera que me oye y hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La prudencia en el reino de Dios, entonces no tiene que ver solamente en el contexto aquel que le hemos entendido. Este es un hombre prudente, esta es una mujer prudente. ¿Por qué? Porque le vemos muy callado, muy callada. Decimos, sí, es un hermano, una hermana muy prudente. Viera, cuida lo que habla. Muy bien, esa es parte de la prudencia. Pero en el reino de Dios, hombre prudente, mujer prudente, es aquella o es aquel que oye
y hace, que oye y hace. Oye naturalmente las verdades del reino, la revelación del reino, y las ejecuta. Se convierten en su estilo de vida. Entonces dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién está edificando su casa sobre la roca? No el evangélico, por ser evangélico. No el que asiste a los servicios o a los cultos. Pueda que no se pierda ni un servicio ni un culto, pero no es necesariamente el que está edificando sobre la roca. Puede ser que haga muchas cosas que son correctas. Congregarse, ir al grupo de comunión familiar, ir al grupo ir al adiestramiento, pero puede que solo oiga, como decimos aquí en Guatemala, como oír llover. Por eso es importante entender este principio que es fundamental. Porque el que oye, y no hace, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Insensatez para Dios tiene que ver también entonces con oír, pero no hacer. Recuerden que insensatez no tiene que ver con que no oye. Decimos, este es un insensato. Se no oye, siempre anda en pos de sus necedades. Pero aquí nos está diciendo este principio, cualquiera que me oye esas palabras, o sea, sí las oye, pero dice, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces no está hablando, el énfasis no está en gente que no oye. Naturalmente, imagínense, ¿dónde estaría el que no oye? Sino está dando un énfasis de que sí oye y hace, y sí oye, pero no hace. Qué importante entender estos principios, porque vamos a edificar una casa verdaderamente sólida, solo si vivimos bajo estos principios del reino. Solamente si nosotros los aplicamos correctamente, podemos estar siendo esa iglesia gloriosa, esa iglesia que el Señor dijo que nosotros seríamos. Por eso es importante y es necesario que cada uno de nosotros oigamos y hagamos. Oigamos y hagamos. Estas leyes y principios que hemos estado viendo la semana anterior y el día de hoy. Pongamos atención en esta parte también. Son leyes y principios que vamos a tener que aplicar. Y lo voy a decir de la siguiente manera. Como estamos dentro del reino de Dios, bajo el gobierno de Dios, va a haber un momento en el cual puede venir un momento en el cual tú quieras enojarte de una manera injustificada. Quiera venir el furor, la cólera, la amargura, la malicia. Y es ahí donde debes aplicar la ley contra el enojo injustificado. Puede ser que venga en cualquier momento el deseo de vengarte de alguien. Y vas a tener que no solo recordar, sino aplicar esa ley en donde el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos. Puedes venir el momento en donde tengas que hacer una decisión correcta
y mostrar cuál es tu prioridad por sobre todas las cosas. Puede venir una ocasión en la que necesites tolerar a tu hermano y ayudarle para que crezca. Cada ley, principio que hemos estado viendo en estas 2 semanas, la anterior y en esta que estamos ahora, son para aplicarlos. Y entonces el Señor muchas veces va a hacer que el escenario sea propicio y te va a decir a ti, a mí, a nosotros: muy bien, hijo, hija, este es el momento para que apliques esta ley, este principio de mi reino, porque te recuerdo que tú eres un hijo del reino, un ciudadano de este reino. Vamos a orar juntos ahora. Padre, gracias por hablarnos como tú sabes hacerlo, por enseñarnos, por corregirnos, por exhortarnos, por edificarnos de la manera en que tú lo haces también. Padre, gracias por la vida de cada discípulo, cada ministerio, todos aquellos que están conectándose en este adiestramiento cada semana para ser adiestrados también. Padre bueno, que todos podamos ser oidores, pero también hacedores de estas leyes y principios del reino, porque esa es tu voluntad. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Qué bendición el poder haber estado con ustedes, el haber estado con ustedes e impartir estas leyes y estos principios. Es un alto honor para mí darlas a conocer y es muy gratificante saber de ustedes. Así es de que sus comentarios, por favor, son bien recibidos, y también las preguntas que ustedes hagan, y de preferencia aquellas preguntas que son extensas o que necesitan mayor atención o una respuesta bastante amplia. Por favor, háganlas en los correos, en la dirección de correos que aparece ahí en la pantalla. Es un gusto haber estado con ustedes. Un abrazo para todos. Hasta pronto.